En esta ocasión, el primer panel se va a llamar Coyuntura Macro, la mirada externa, y voy a invitar a subir al escenario a Nicolás Aguzín y a Santiago Bulat. Yo los voy a presentar. Nicolás Aguzín es ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing, actualmente es director de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía, es economista del Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Santiago Bulat es economista, magíster en finanzas de UCEMA y magíster en Economía del Desarrollo en la Universidad de Sussex. Además, es socio director de Invec Consulting. Los dejo en buenas manos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. La verdad, un lujo estar acá en una nueva ExpoEFI, en un nuevo congreso económico, hablando con una persona que para mí es un honor, un lujo, de esas personas que uno conoce en una charla breve y dice, está más adelantado, vuela, va más rápido, así que es un gusto para mí. Desde Formosa a ser el primer CEO del Stock Exchange de Hong Kong, con lo cual, el primer y único, no chino, con lo cual todo un recorrido gigante. Nicolás Aguzín, muchísimas gracias por estar, por hacerte el tiempo de venir a ExpoEFI. Lo primero que quiero conversar es ir un poco al mundo y a que nos cuentes un poco de China, qué está pasando. Vemos un mundo cada vez más tensionado, aranceles ahora por parte de Estados Unidos, una economía de China que está creciendo quizás menos de lo que era antes y un proceso de desinflación incluso en los últimos meses. ¿Qué está pasando y cómo entra Argentina en ese partido? ¿Hay alguna oportunidad para nosotros? Muchas gracias, Santiago. Encantado de estar acá en ExpoEFI. Y me parece que la pregunta tuya es muy adecuada y efectivamente creo que las oportunidades, primero, contestando la última parte de tu pregunta, las oportunidades para Argentina son enormes en relación a estar en contacto con Asia, hacer negocios con Asia y más particularmente con China. Hay una complementación muy, muy buena. Y lo que estamos viendo hoy por hoy, que pasa, que uno lee mucho en las noticias, también está relacionado a la desaceleración que ocurrió en los últimos años en China. Es también consecuencia del tamaño de China. China, cuando yo llegué a Hong Kong en el 2012, el Producto Bruto era alrededor de 8 trillones de dólares, y acá vamos a tener que hablar nomenclatura porque tenemos trillones, como dicen los americanos, trillions, y en español es billones, entonces, pero era 8 trillones y estoy hablando la inglesa. Y hoy por hoy probablemente este año va a terminar en alrededor de entre 20 y 21 trillones de dólares, en un periodo de simplemente 14 años. Con lo cual, sí, es verdad que se desaceleró, en algún momento crecía el 9-10% real, hoy por hoy, el año pasado creció al 5% real. Este año probablemente esté entre 4,5 y 5%, pero es la ley de los grandes números. Una vez que uno llega a 20 trillones, el aumento, estamos hablando de que está creciendo 1 trillón por año, o sea, más que todo el Producto Bruto de Argentina en un año solamente de crecimiento. Por lo cual tomaría con pinzas la desaceleración, porque es una consecuencia natural. Pero evidentemente hay temas en el sector inmobiliario, un montón de temas que es importante, digamos, ir hablándolos. ¿Es una sociedad con mucho control estatal o mucha injerencia del Estado? ¿Es un modelo que se seguirá perpetuando así? ¿Está evidenciando cambios? ¿Qué nos puedes contar de esa dinámica? Lo que podría ser interesante para abrir un poco, digamos, la mente de mucha gente que simplemente ve China a través de conversaciones que tienen, pero les costó experimentarlo en primera persona, es cuando yo llegué a la Bolsa de Comercio, durante un periodo de 3 años, básicamente tuve la posibilidad de entrevistar a muchas de las empresas que querían listar, y hubo aproximadamente 260 empresas que listaron durante mi mandato. O sea, 260 empresas que hicieron un IPO, una oferta inicial de acciones, y te puedo decir que la mayoría de esas empresas eran fundadas por jóvenes con una ambición gigantesca, con muchas ganas de progresar. No sabían mucho de política. Cuando yo hablaba con ellos no les interesaba la política.
El punto más importante que quiero destacar es que sí es una economía con mucho control, bastante centralizado, pero el sector privado es la principal fuente de crecimiento de China, es el motor de China y es un sector que ha generado un valor gigantesco en los últimos años. Y esto se da por varios motores que está impulsando estos negocios del sector privado. Primero, la escala. En China estamos hablando de 1.400 millones de habitantes, una clase media de 400 millones. Hay una posibilidad de cuando uno crea una empresa de escalarlo a niveles muy, muy altos, muy rápidamente, una competencia feroz, y voy a hablar un poco más del tema competencia. Y hay un talento muy importante. Dependiendo de qué números se utilizan, por año China genera entre 2 a 4 millones de graduados STEM, o sea, en áreas de tecnología, de ciencias, etc. Es un número gigantesco. Para ponerlo, contrastarlo, Estados Unidos gradúa aproximadamente 800.000, 900.000 personas por año. Entonces, ¿Y en porcentaje va creciendo, digamos, esa población? Es fenomenal el crecimiento que está teniendo por mayor educación, por mayor inversión, investigación y desarrollo. Y un punto importante, por esa ambición que tiene la gente de que le vaya bien. O sea, de alguna manera, no abiertamente, pero la ambición que tienen es de ser los próximos millonarios, billonarios de China. Y hay muchos. O sea, fuera de Estados Unidos, China es el país número 1 en creación de billonarios en el mundo. Entonces, esa ambición genera que haya más interés, más talento. El talento es increíble. Y también la ética de trabajo. La ética de trabajo es algo que habrán escuchado, tal vez lo que normalmente se habla del 9-9-6. O sea, trabajar de 9 de la mañana al 9 de la noche, 6 días por semana. Esa es la cultura más que nada comenzó en el área tecnológica en China, pero hoy por hoy se generalizó y esa es la expectativa. No necesariamente sano, y no creo que sea muy bueno en el largo plazo, pero eso es lo que se estableció como cultura. Y además de eso, una velocidad de iteración que es increíble, porque las empresas para sobrevivir básicamente lo que tienen que hacer es continuamente cambiar el modelo, generar nuevas formas de hacer negocios, iterar constantemente. Entonces la velocidad de creatividad es algo fuera de serie. Y después está el tema del capital. El capital que también es muy importante para crecer. Ahí es donde la bolsa de Hong Kong tenía un rol muy importante. El tema de China es que China tiene un nivel de ahorro muy alto, más del 40% del Producto Bruto de ahorro. Todo esto se iba al sector bancario, el sector bancario hacía préstamos y además de eso el mercado de capitales ha estado creciendo. Para ponerlo en contexto, el año pasado la plaza financiera de Hong Kong fue número 1 en el mundo en IPOs, más que el New York Stock Exchange, más que Nasdaq, número 1. 37.000 millones de dólares de IPOs que se hicieron el año pasado. Para dar una idea de que todo ese capital que está financiando es también lo que permite ese crecimiento, ese motor de crecimiento del sector privado. Entonces, cuando mencionás que hay mucho control, que el gobierno está encima, sí es verdad, es un sistema diferente, hay un gobierno que marca la cancha, que sienta las regulaciones, que son regulaciones un poquitito ambiguas a veces a propósito para que haya esa innovación y esa generación de valor. Pero la realidad es que China crece gracias al sector privado y no es, digamos, que el sector del Estado es el que está haciendo el crecimiento. Yo diría que es a pesar del Estado que crece China. Te quiero hacer una consulta respecto a los índices, justamente el Stock Exchange, que tiene que ver con que cuando uno ve otras economías ve una correlación más clara entre crecimiento y cómo avanzan los índices accionarios. Y pareciera que en China vos hablabas de tasas del 10, ahora del 5, y no necesariamente se refleja en los índices. ¿Qué pasa? Sí, el motivo fundamental, yo lo relaciono, hay un término en chino que se llama Neiyuan. Neiyuan lo que significa es hipercompetencia salvaje. ¿Okay? Si miramos, y voy a dar un ejemplo que es el sector de automóviles eléctricos, por ejemplo, que todo el mundo sabe que China en 2019 exportaba 1 millón de autos, hoy exporta 7 millones de autos eléctricos.
Entonces, si uno mira, dice, evidentemente fue muy bien. Si yo miro, Warren Buffett invirtió hace unos 15, 20 años en BYD y multiplicó su inversión por más de 30. Pero si yo miro el total de la industria de autos, en el 2019 había 500 empresas de vehículos eléctricos en China, 500 empresas compitiendo. Una competencia feroz, el capitalismo más intensivo que uno se puede imaginar. Hoy hay 100 empresas. O sea, básicamente el 80% de las empresas desaparecieron. Si yo miro en los próximos 3 años, yo creo que van a quedar simplemente 50 empresas o menos. 10%. Por lo cual estamos hablando que el 90% de las empresas desaparecieron. ¿Qué es lo que eso permitió? Esa competencia voraz y feroz, lo que hizo que se puedan conseguir automóviles increíbles con una calidad de primera por $15.000 en China. Generó una innovación, una creatividad, algo muy, muy significativo. Ahora, si yo invertí en cualquiera de las 400 empresas que no existen más, obviamente perdí mucho de mi inversión. Entonces, cuando uno mira esos índices, cuando yo miro la industria, ¿puedo decir la industria de automóviles eléctricos fracasó en China? No, evidentemente, hoy por hoy es más del 60-70% del mercado mundial de coches eléctricos es China en términos de exportación. Entonces, ese es el tema cuando estamos hablando de los índices y la performance, el Neiyuan, esa competencia intensiva, lo que generó que muchas veces no se vean reflejados el crecimiento económico en los resultados de las empresas. El mecanismo es un mecanismo sumamente competitivo y uno de los más, diría, salvajes del mundo. Te llevo de nuevo al tema Argentina, que no terminamos de responder. Hay mucho debate respecto de dónde se posiciona Argentina en términos de, bueno, un mundo que venía abriéndose y Argentina no tanto, Argentina ahora abriéndose un poco más al mundo en un contexto donde empiezan los tariffs a estar vigentes, sobre todo con Estados Unidos como pionero en eso. ¿Hay más complicaciones que podemos tener de este fenómeno o hay oportunidades también? Sí, probablemente haya más oportunidades que complicaciones. Evidentemente, para aquella persona que está en una industria que es afectada directamente por la nueva estructura global y la nueva estructura local de Argentina, mucho de lo que habló el ministro Caputo, va a tener impacto en su propia empresa y eso es parte del capitalismo. Hay empresas que van a nacer, hay empresas que van a desaparecer, eso pasa y yo creo que es positivo en el largo plazo. Ahora, la oportunidad de Argentina y Asia es una simbiosis estructural que existe. Es una oportunidad muy única en sectores como energía, minería, agroindustria, economías del conocimiento. Estas son prácticamente todas las cosas donde China es el mayor importador del mundo y nosotros tenemos ventajas a escala en ese sector. Pero no es solamente esos sectores, hay otros, digamos, por ejemplo, en el área de la economía del conocimiento, data centers. Argentina tiene unas condiciones espectaculares para que realmente le vaya bien. Tiene buen clima, buen nivel de energía y vimos lo que está pasando con la exportación de energía, cada vez hay más y eso es fundamental para la economía del conocimiento. Entonces, si yo miro hacia adelante, creo que lo importante en un mundo que está cada vez más fragmentado, no decir a qué orilla me voy, si me voy a esta o me voy a esta orilla, sino crear los puentes. Argentina tiene la oportunidad de crear esos puentes y lo importante para el empresario argentino es ver qué rol va a jugar en la creación de esos puentes. Te llevo una más internacional de nuevo. ¿A dónde crees que va este conflicto iniciado hace pocos años? Esta especie de guerra fría, cada vez menos fría si se quiere, con Estados Unidos y China disputándose, digamos, la injerencia global. Sí. Una de las razones por las cuales yo decidí ir a la Bolsa de Comercio de Hong Kong después de 31 años de estar en JP Morgan, donde es una empresa obviamente americana y con roles muy interesantes, fue que me interesaba mucho tratar de ver cómo se podíamos generar puentes entre este y oeste. Cómo tratar de que haya más diálogo y minimizar las probabilidades de que haya un conflicto, un problema. Y te puedo decir, sumamente difícil. Sumamente difícil.
Sí, la realidad es que hoy por hoy hay una competencia, digamos, geopolítica entre las dos sociedades, los dos sistemas, que yo creo que en el corto plazo se puede manejar, pero va a ser muy difícil eliminar esas diferencias. Tengo toda la esperanza y que no lleguemos a, digamos, situaciones donde hayan conflictos armados o bélicos entre este y oeste, pero creo que la tensión va a seguir por bastante tiempo y esperemos, como mencioné, que nosotros en una región como Latinoamérica, en un país como Argentina, podamos armar un poco de puente para que no pase a mayores. Voy a terminar con dos preguntas. Una es algo que conversamos la vez pasada, pero que me gustaría traerlo también, que es, ¿qué riesgos le ves también al modelo chino del cual estás hablando? ¿Qué complicaciones hay? Hablaste del tema del boom inmobiliario, las complicaciones que tuvo ahora. Y también si eso es replicable, digamos, esa estructura, ese modelo es replicable hacia otros países o no. Ok. Sí, el modelo chino, a pesar de que generó un crecimiento muy importante, primero, no me parece que sea replicable para otros países. Y lo interesante, porque mucha gente compara el modelo chino con lo que era el modelo soviético. China no tiene ningún interés en que otros países tengan un modelo similar. La visión de China es que cada país tiene que desarrollar su propio modelo y lo que le va bien a su economía, a su gente, a su país, etc. Entonces, desde ese punto de vista es una situación un poquito distinta. Lo que sí es verdad es que hay situaciones, la población china se está poniendo cada vez más, con más edad, el promedio de edad es mucho más alto, hay temas en el sector inmobiliario, y ahí tuve una situación muy interesante que en el 2021 me tocó ir a Beijing cuando estaba en el medio de COVID, nadie podía ir, y me preguntaron, ¿qué piensas que son los problemas? Y yo les dije, bueno, creo que el tema inmobiliario es un tema que hay que tener en cuenta. Y la respuesta me sorprendió por lo capitalista de los funcionarios chinos. Me decían, bueno, esa gente tomó muchos riesgos. La verdad que nosotros no podemos salir a protegerlos porque si no generamos incentivos equivocados en la economía. El que tomó riesgo y no le fue bien y tendrá que perder. Lo que pasa es que si vas a ser tan capitalista, tal vez no sé si empezaría en ese sector inmobiliario que es tan sistémico para todo. Pero sí creo que el tema ese que hablé antes de la ética de trabajo de la gente es algo importante porque está generando una situación donde la gente trabaja muchísimo. Durante COVID me tocó también, por supuesto, manejar la bolsa y nosotros éramos dueños del London Metals Exchange. Sí, claro. Los dos. En China a mí me costaba que la gente se quede en su casa cuando tenía que quedarse. Todos querían venir a la oficina, no querían trabajar desde la casa. En Londres, cuando ya se fue el COVID, me costó que la gente vuelva a la oficina, no quería volver, todos se quedaban en su casa. Entonces, esa ética de trabajo es buena en cuanto a generación de valor y muchas cosas, pero también genera un costo humano muy importante. Entonces, hay temas internos del crackdown que hubo en varios sectores, especialmente algunos relacionados a tecnología, pero creo que en general es una combinación donde probablemente veamos en el futuro que va a seguir creciendo China bastante, a niveles de 4 o 5%, yo creo que por varios años. Dos últimas, ahora sí te prometo. Inteligencia artificial a nivel global y la injerencia que está teniendo, bueno, si querés hablemos un poco más de China, que es el mercado que más tenés presente, pero también en el mundo. ¿Creés que es la nueva revolución y que ahora vamos a ver, digamos, precios, si se quiere, que están convalidados hoy a nivel accionario y demás, en base a una mejora de productividad sostenible? Sí, por supuesto. Es uno de los fenómenos más transformacionales de nuestra época, muy, muy importante. Con respecto, digamos, a lo que está pasando en el mundo, dividiría un poco la estrategia de China con la estrategia más de Estados Unidos. Estados Unidos está más enfocado en lo que es tecnología de frontera. O sea, Estados Unidos inventa. Lo que hace China es lo implementa y lo difunde en su sociedad a escala. Y vemos eso en los modelos. Un modelo chino, por ejemplo, lo comparo con un modelo americano. Primero, el modelo americano es de tecnología cerrada, en el sentido que yo tengo que sacar una suscripción para
cualquier de estos sistemas que quiero utilizar, ya sea Claude o Gemini o OpenAI. En los modelos chinos es distinto, es open source. Cualquiera puede tomarlo, adaptar el modelo, modificar las variables, es lo que se llama open source. Bien. Entonces, ellos lo que están viendo es tratar de hacer el máximo posible de difusión. Y es un tema muy interesante porque lo que genera progresos realmente es que la inteligencia artificial se difunda en la sociedad. Y en China ya más del 60-70% de las pequeñas y medianas empresas están utilizando AI, porque el costo es muchísimo más barato. Un costo americano sale entre 15 y 30 veces más por token que un modelo chino. Es una barbaridad. O sea que hay mucha diferencia de precio. Creo que eso va a ser muy transformacional. Y también volviendo un poco al tema Argentina, que es interesante para mencionar, siempre durante los últimos 15 años, yo cuando volví a Argentina siempre me preguntaban, ¿qué dicen en Asia de Argentina? Y era un poquitito incómoda la pregunta porque la verdad es que no decían mucho, excepto en épocas del Mundial o cuando ganábamos algún Mundial o algo por estilo. Lo que es interesante que en los últimos años yo sí he notado que la gente quiere hablar de Argentina. Especialmente diría que en el último año, los últimos 2 años. Probablemente una combinación de cosas. Hay tanto conflicto en el mundo que Argentina parece como un lugar de protección prácticamente. Y después el segundo punto es que obviamente Argentina está teniendo un perfil mucho más internacional, mucho más global, y eso genera que la gente quiera saber más de Argentina. Por lo cual, probablemente para cerrar, me gustaría decir que es una oportunidad increíble para los argentinos, para los emprendedores, para aprender de lo que está pasando, qué sistemas hay afuera, para los ejecutivos, para ver cómo puedo ser yo ese camino por el cual canalizo toda esa creación de valor internacional que muchas empresas de Asia quieren tener en Argentina. Y para los inversores, para prestar atención a lo que está pasando. Es muy difícil hacerlo a la distancia. Entonces, los que puedan, probablemente sea una buena idea que se hagan un viaje. ¿Comprás o vendés Argentina? Yo estoy optimista con respecto a Argentina, a pesar de que, al igual que como decíamos de China, si yo miro el índice, probablemente no refleja todo. Creo que van a haber muchas empresas que van a tener que probablemente modificar su negocio, que tal vez tengan un efecto negativo, y probablemente en cualquier periodo, como mencionaba Esteban, de saneamiento, hay un proceso de que los resultados no reflejan exactamente el potencial, pero creo que se están abriendo muchas puertas con muy buen potencial hacia el futuro. Nicolás Agustín, muchísimas gracias. 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 Dale. Una foto acá.